O sea, tú les vas Listo. diciendo para que yo les deshabilite a la persona que va a hablar. Que ya nos ven que están en directo. Buenas. Anita, entonces entremos ya. Listo. Buenas tardes. Mi nombre es Ana María Granda, soy integrante de la Mesa de Economía Feminista. De antemano quiero pues agradecer a la Mesa de Economía del Cuidado, a Ángela María Robledo, a Carmen Castro y a Ana Isabel Arenas pues por apoyar esta iniciativa. Para mí es un gusto presentarles la página web de la Mesa de Economía Feminista, pues que es producto del esfuerzo conjunto de sus integrantes y del trabajo académico y activista que desde el 2008 se viene realizando por parte de nuestras compañeras para incluir el género como categoría de análisis dentro de la economía. En este sentido, pues quisiera contarles que somos un grupo de mujeres economistas y feministas que busca contribuir a la construcción y adopción del pensamiento y acción feminista en la economía. Voy a proceder a compartirles la página. Listo. Entonces, en la página ustedes podrán encontrar información general de la mesa, pues nuestra experiencia con organizaciones sociales, con la sociedad civil, academia, sector público, organizaciones de cooperación internacional y nuestras líneas de acción y objetivos. Además, la página busca ser un espacio de interacción para discutir y analizar temas coyunturales en el marco de la economía feminista. Para ello van a encontrar un espacio de publicaciones con boletines de seguimiento a la gestión de entidades públicas, boletines de coyuntura económica, reseñas de libros, artículos académicos de autoría de la mesa y artículos de opinión y estadísticas con enfoque de género, que también los pueden encontrar acá. Y en la sección de eventos y activismo, que es esta sección, pues contiene información sobre las principales reivindicaciones de la MEF en el marco de las luchas sociales en las cuales pues hemos participado. Finalmente, pues los invitamos a que nos escriban y que fortalecemos el conocimiento y la acción feminista en Colombia. Muchísimas gracias y ahora pues doy el paso a Soledad Granada para comenzar ya la discusión. Hola, buenas tardes. Gracias, Ana. Mi nombre es entonces Soledad Granada. Yo soy también miembro de la Mesa de Economía Feminista de Bogotá. Soy economista, me he dedicado al tema de los estudios de paz y soy activista feminista y por la paz. Y me es un gusto para mí compartir hoy este espacio y un honor poder presentar a las colegas. En primer lugar está Ángela María Robledo, quien es pues bastante conocida en Colombia, psicóloga, docente, máster en política social, fue decana de la Universidad Javeriana de la Facultad de Psicología, fue candidata a la vicepresidencia por la Colombia Humana con Gustavo Petro, ha sido entre 2001 y 2003 directora de Bienestar Social, ha impulsado desde el Congreso en su labor como representante a la Cámara la ley de uso del tiempo y la creación del Sistema Nacional de Cuidados. Ocupa y está en la resistencia y en la lucha por reocupar su curul por la paz, producto del acuerdo de paz con las FARC, ahora fuerzas alternativas revolucionarias del común, que sería el partido que las FARC ahora es en el Congreso. Ángela María Robledo pues ha sido una acompañante muy fuerte de todo el proceso de la mesa de cuidado y de la creación, digamos, de sentar en la agenda política el tema del cuidado en Colombia. Nos acompaña también Carmen Castro García, activista feminista española, doctora en Economía de la Universidad Pablo de Olavide, en temas de política de género específicamente en Europa y en particular en los temas de licencia de paternidad y maternidad. Es también en su trabajo de activista parte de la plataforma por permisos iguales e intransferibles de nacimiento y adopción.
Desde hace 15 años maneja o es editora del website singénerodedudas.com, en donde se trabajan temas desde la economía feminista, de la política pública y unas perspectivas pues, feministas de la política social, y sus temas de interés en particular: bienestar social, igualdad y política públicas. Y por último, nuestra Saavedra, quien es economista de la Universidad del Valle y maestra en Ciencias Económicas de la Universidad Católica de Lovaina. Es integrante y corazón, diría yo, de la Mesa de Economía Feminista de Bogotá. Es participante de la Mesa Intersectorial de Economía del Cuidado de Bogotá, miembro de la IAFE, Asociación Internacional para la Economía Feminista, y pues consultora, y quien hace muchísimos esfuerzos y por quien gracias a ella estamos acá. Bueno, nuestro tema de conversación hoy es la renta básica. El enfoque es mirar cómo en la vida de las mujeres la renta básica tiene o no un impacto, y eso pues nos va a llevar a hablar de bastantes cosas interesantes. Pero entonces iniciemos con una pregunta. Van a tener 5 minutos para contestar. Quisiera dar primero en esta pregunta la palabra a Ángela María, luego Carmen y luego Ana Isabel, para que vayan preparándose. La primera pregunta que quisiera que nos cuenten desde sus propias perspectivas y roles también, tanto en el mundo académico como político, ¿cómo ven que encaja la idea de la renta básica? ¿A qué problemática en particular está apuntando la renta básica en el contexto de las violencias creadas por el modelo de desarrollo? Es decir, el modelo actual de desarrollo, en cómo estamos organizados de formas desiguales, en un modelo de producción por explotación y por acumulación que produce sistemáticamente violencia. ¿Cómo entra allí la renta básica a tener un papel y hacia dónde estaría relacionándose a mejorar la vida de las mujeres? Entonces, iniciaríamos con Ángela María, por favor. Bueno, muy buenas tardes, buenas noches, Carmen. Qué alegría estar aquí. Muy querida Anita, qué bien poder compartir este espacio, y bueno, con Ana María y Soledad en este esfuerzo conjunto de la Mesa de Economía Feminista y la Mesa Intersectorial de Economía del Cuidado. Yo voy a referirme a 3 puntos, un poco como de contexto respecto a lo que en Colombia está concretándose alrededor de esto que se ha llamado en Colombia en este momento la renta básica de emergencia. Lo primero, en términos del modelo de desarrollo, recordar muy rápidamente de dónde veníamos. De 2 o 3 años en Colombia después de esta guerra entre hermanos, sanguinaria, dolorosa, de tantas y tantas décadas, de un enorme malestar ciudadano, de una muchedumbre en las calles a finales del 2018 y muy especialmente en noviembre, diciembre y enero de este año, donde la salida a las calles multitudinaria, después prácticamente de la década de los 70, eso no se había dado en Colombia. Salimos a las calles a reclamar por un trabajo digno, a exigir que la educación y la salud de nuevo tuviesen la condición de derecho universal como estaba constituido y reconocido en nuestra Constitución, a pedir el cumplimiento del cuidado de este proceso de paz que se asomaba y que hoy está amenazado. Y de manera muy especial salimos millones de mujeres de todas las generaciones que no lo habíamos hecho de esa manera tan contundente como activistas en la calle a reclamar y a exigir cero tolerancia a todas las formas de violencia contra las mujeres, violencia económica, política, social, intrafamiliar, sexual, a exigir la visibilidad del cuidado, porque su desconocimiento consideramos que es una forma fundamental de dominio y de explotación, y a pedir, por supuesto, una democracia con derechos.
Ese fue como el escenario un poco que nos toma en la pandemia y que llegan a estas cerca de 70 días casi de confinamiento, muy flexible en las últimas semanas, pero realmente lo que ha estado allí. Los antecedentes de renta básica en Colombia. La Corte Constitucional desde el año 2000, luego con una sentencia de 651 del 2008 y otra 678 del 2017, de una u otra manera se acerca a este concepto hablando de un ingreso vital mínimo con una garantía de derechos materiales a una aspiración, vivir con dignidad. Es como el primer elemento normativo que hay allí y que es importante resaltar. Luego, en la campaña con Gustavo Petro, hace 2 años, cuando trabajé con él y recorrí Colombia, planteamos el planteamiento de el esfuerzo de crear un ingreso mínimo que superara en Colombia la perspectiva de la política social fragmentada y subsidiaria y que creara un piso de seguridad social muy afincado en los planteamientos del grupo de estudiantes e investigadores que ha liderado el profesor César Giraldo. Y también hoy en la pandemia nos estamos alimentando de los esfuerzos que tanto Luis Jorge Garay como Jorge Spitia, 2 economistas ortodoxos que han venido haciendo un camino muy interesante de pensar incluso un nuevo modelo de Estado social de derecho, se ha constituido, digamos, como en un elemento fundamental para pensar hoy la renta básica en Colombia. Diría entonces que hay unos insumos previos, históricos, que hoy, a raíz de la pandemia, se concretan. Y en el ámbito internacional, durante estas semanas hemos tenido contactos con el Grupo de Puebla, una conformación de expresidentes, expresidentas, ministros de América Latina de carácter progresista, donde empiezan a señalar el enorme valor de la renta básica y la CEPAL. Y por último, ya lo que significa la renta básica como proyecto que fue radicado por parte del Congreso de la República hace 2 días y que de todas maneras es una perspectiva de renta básica acotada. ¿Por qué? Porque es en principio para 3 meses, porque toma como referencia un salario mínimo, porque busca llegar a cerca de 9 millones de hogares colombianos, a beneficiar a cerca de 30 millones de personas y de esta forma superar la perspectiva de cerca de 7 subsidios que tenemos en Colombia, cuya transferencia monetaria de recursos, la expresión, si me la permiten, es miserable. Entonces, este aporte significaría cerca de 2.3 puntos del PIB, en Colombia cerca de 1.000 millones el PIB, y significaría, en el decreto está, ustedes lo pueden buscar en el sitio web del Congreso de la República, está señalado que es para estos 3 meses, pero que podría prolongarse y quedarse como un elemento de renta básica en Colombia. Yo solo quisiera decir que ahí logramos, yo todavía no estoy en el Congreso, no me han reincorporado, estoy en ese litigio jurídico por recuperar de nuevo la curul de la paz, pero al menos logramos que en la parte de los antecedentes de ese proyecto de renta básica para la emergencia de estos 3 meses en Colombia, se incorporara un párrafo que hiciera alusión a lo que significa reconocer el valor del trabajo de las mujeres en el ámbito de la economía tradicional y productiva y en el ámbito del reconocimiento a la economía del cuidado del trabajo no remunerado. Diría básicamente que ese es como el escenario. Ahí no queda esa perspectiva feminista que vamos a escuchar a Carmen y a Ana Isabel y que yo espero cuando regrese al Congreso poder incorporarle a este proyecto de renta básica para la emergencia.
Perfecto, Ángela María, muchas gracias. Para que estén pendientes, yo les voy a hacer así en la pantalla cuando les quede un minuto de tiempo para que se puedan ahí regular. Carmen, tienes la palabra. Bienvenida. Ok. Hola, muy buenas tardes, bueno, buenas noches, buenas tardes para todas vosotras. Es un mucho gusto volver a veros, aunque sea así a través de pantalla, y compartir este ratito y esta conversación. Ángela María, un placer escucharte. Ana Isabel, un gustazo, compañera, volver a verte. Y Ana María y Soledad, un gusto conocerlas y estar en este ratito. Bueno, pues Ángela María ya ha iniciado en su intervención un poco algunas pinceladas aterrizadas en el caso de Colombia, obviamente, ¿no? Pero sí unas pinceladas que yo creo que permiten tirar de ahí, ¿no? Con respecto a de qué estamos hablando cuando estamos hablando de renta básica, porque es un nombre que contempla muchas dimensiones y muchas conceptualizaciones, hay distintos tipos de instrumentos. Podríamos pensar que con diferentes nombres y diferentes características y matices estamos hablando de mecanismos públicos de pago directo que llegan a las personas, ¿no? Y que llegan a las personas con la intención de, como decía Ángela María, de establecer un piso o una base mínima de recursos materiales para poder atender a las necesidades básicas de subsistencia y de condiciones de dignidad de vida, ¿no? Así, en lisa y llanamente. Luego, en los detalles están las grandes diferencias, ¿no? Entonces, hay quien habla de renta básica universal cuando dice que a todo el mundo, independientemente de cuáles sean sus necesidades o su posición y sin pedir nada a cambio. Hay quien habla de renta de emergencia cuando está acotada temporalmente a una situación, pues como la pandemia, los efectos de la crisis económica y social que se van a derivar de la pandemia que nos está atravesando y que estamos viviendo. Hay quien habla, bueno, pues de rentas de las iguales, pues que plantean la colectivización o la articulación de una caja de colectivización de fondos comunes para poder hacer acción colectiva, más allá de la situación y las condiciones individuales. En fin, hay diferentes formas de nombrarla, ¿no? En el Gobierno de España, hoy mismamente, ha aprobado un ejemplo de una renta que no es una renta básica universal, pero que obviamente supone un avance muy significativo para colocarnos en otra situación, ¿no? De cara a una ampliación de derechos y de dignificación de condiciones de vida, que es el ingreso mínimo vital, ¿no? Al que también se refería antes Ángela María, ¿no? Y está recién aprobadito, de hecho está salidito del horno porque se ha aprobado hoy en el Consejo de Ministros el ingreso mínimo vital. Este tipo de mecanismos de pago yo creo que tienen que ver con cómo ha ido evolucionando los procesos de prestaciones para garantizar un nivel de renta a las personas, ¿no? Es verdad que históricamente han estado más relacionadas o más conectadas con la contributividad o con los mercados de trabajo, con la participación activa del trabajo asalariado. Y eso ha supuesto pues, una fuente constante de críticas desde la perspectiva feminista, desde la economía feminista, precisamente porque se quedaban fuera gran parte de las mujeres que no estaban dentro del trabajo asalariado, pero sí tenían grandes cantidades de tiempo de trabajo a sus espaldas, ¿no? Y a sus cargas de trabajo. Bueno, si ya antes de la llegada de COVID-19 a nuestras vidas ya había cada vez más voces reclamando la necesidad de replantearnos un mecanismo de pago directo a las personas para garantizar una base de recursos materiales y económicos, ¿no? Para poder satisfacer estas necesidades básicas. La destrucción de empleo, las estimaciones de hambruna y la fuerte precarización que va a tener sobre nuestras vidas, las crisis que se van multiplicando en este contexto, pues emergen, hacen que sea aún más urgente, ¿no? Poder aprobar un mecanismo de este tipo. Yo creo que algunas cuestiones claves que nos sitúan o que nos ayudan a entender por qué la necesidad de colocarnos en otro paradigma y en otro planteamiento de cambio de modelo y en el que podrían tener un papel fundamental estos mecanismos de pago, es pensar pues 4 cositas, ¿no? Claves así que digo muy rápidamente, vale, Primero, que si ya veníamos diciendo las feministas y ecologistas que la vida no se sostiene sola, con esta pandemia que estamos
que nos está atravesando, queda clarísimo para la gran mayoría social de que eso es una evidencia aplastante que nos está atravesando y nos está desestructurando las vidas. Por otra parte, en segundo lugar, las desigualdades y las crisis multisistémicas ya existían antes de la llegada de COVID-19, creo que Ángela María hacía referencia antes a ello, y ahora lo que ocurre es que se magnifican. Todas las desigualdades estructurales se magnifican y las desigualdades de género y las desigualdades que recaen sobre las mujeres y las niñas por el hecho de ser mujeres y niñas en el mundo, pues obviamente se agrandan mucho más, ¿no? Provocando una situación de una exposición a mayor vulnerabilidad. Además, aquellas mujeres, sobre las mujeres recae la mayor carga del trabajo no remunerado que se realiza dentro de los hogares y en los entornos comunitarios y con respecto al trabajo remunerado que realizan los mercados de trabajo, tiene unas condiciones de mayor hiperprecariedad y bueno, están las brechas salariales que nos hablan ahí. Todo eso para decir que, o sea, para llegar al punto de convergencia de la necesidad, o sea, el momento es ahora y la necesidad es, si en el pasado hemos hablado de una necesidad de cambiar de modelo y ampliar el mapa de derechos y de garantías, de rentas, desvinculándolo de la cuestión laboral, ¿no? Que además deja fuera a gran parte de las mujeres, ahora pues es como una evidencia, ¿no? O sea, la propia situación que estamos atravesando nos lleva a ello precisamente. Y para las mujeres es una situación de emergencia por las condiciones de exposición de mayor vulnerabilidad económica e hiperprecariedad de sus puestos de trabajo y de los trabajos no remunerados. Perfecto. En punto. Y sigamos con Ana Isabel, con esta primera pregunta. ¿A qué problemática actual está apuntando la renta básica en el marco del modelo de desarrollo y puntualmente a las mujeres? Dale, Ana Isabel, por favor. Bueno, ¿me escuchan? ¿Me están escuchando? Sí, Anaí. Perfecto, bueno, listo, porque como estoy con doble conexión. Bueno, yo quisiera retomar, pues voy a retomar algunas partes de las que ya han hablado mis antecesoras, pero quisiera comenzar planteando lo que es realmente este momento en Colombia, el contexto actual que sabemos, es una pandemia, es un momento delicado, que no sé, como dicen, no, es que descubrimos que en Colombia hay desigualdad, es que la pandemia ha develado la pobreza, eso hace tiempos existe, los datos están, entonces no es que la pandemia mostró esto. Lo que sí se puede decir es que, por ejemplo, hay dos grandes falencias que ha demostrado este momento, que es el sistema de salud de este país, que es insuficiente para afrontar la problemática, y el sistema de seguridad social, que es ineficiente para dar realmente respuestas rápidas, oportunas y sostenibles, más allá del asistencialismo que se está dando. Si miramos lo que se está moviendo de dineros para las familias, de apoyo a las empresas, como lo dicen y lo dicen economistas ortodoxos un poco más liberales, que son miserias, que son insuficientes, que son limosnas. Entonces eso realmente, esa manera de funcionar en este momento no es un aporte para el país. Ya vemos que puede haber problemas graves. Hoy estaban varias de los sectores de pobreza de este país diciendo que ya no aguantan. Entonces, bueno, esta es la situación en que estamos, pero lo que vamos a plantear no es solo para esta situación. Claro que vamos a salir con problemas, pero es en general para todo, digamos, el desarrollo y el modelo económico del país. Dentro de los feminismos hay diferentes planteamientos sobre la renta básica universal, hay quienes apoyan, hay quienes no apoyan, unas con más fuerza, otras con menos fuerza. Yo me voy a referir a el grupo, digamos, o la tendencia que muestra posibles avances de una renta básica universal, pero también voy a destacar qué requiere eso o en qué por aspectos de insuficiencia. Por un lado, universal, como un poco son los planteamientos que tú hacías, Carmen. Ay, qué pena, no saludé porque estaba preocupada por el sonido. Buenas tardes a todo el mundo, rico que estés aquí. Carmen, Angelita, Soledad, Ana María, que está por allá,
Hola, Anita. Y por supuesto, todas las personas que nos están acompañando, y de manera especial quiero hacer el reconocimiento a la Mesa de Economía Intersectorial de Economía del Cuidado, a la Mesa de Economía Feminista, que facilitaron esto y que ya sabemos que tenemos este medio y que Carmen seguirá estando presente muchas veces. Bueno, entonces lo que decimos es universal porque es para toda la población, sea pobre, rica, etcétera. Es incondicional y permanente. Entonces, independiente de las diversidades que tengamos, clase social, sexo, étnico-racial, situaciones de discapacidad, etaria, etcétera, es para toda la población, no hace diferencias, es individual porque se otorga a las personas, no a las familias, y es justa o suficiente para el logro de una vida digna. Más adelante vemos, pero bueno, aquí hay unas diferencias con lo que se está planteando ahorita con la renta de emergencia, porque no es universal, no es permanente, no es incondicional porque es para pobres, no es individual porque para mí lo más grave es que se entrega a las familias, no a las personas. Y yo no sé si un salario para familias de 3 hijos en promedio, es que es 3, 3, 5, algo así, es suficiente. Sabemos que lo que se dice es que no es suficiente un salario en las familias, que se requiere en general y más en las poblaciones pobres, por lo menos 2 salarios. Cuando yo hago estas críticas, yo tengo una posición sobre esto. Yo saludo muy bien que se haya logrado el debate y que se juntaran más de 50 y algo de congresistas del Senado para plantear este tema. Un tema que ha estado presente en la historia muchas veces, un tema que en Colombia ha ido y vuelto, pero ahora pues se está planteando con fuerza. Yo saludo eso. Lo que pasa es que tenemos como sociedad civil y desde nuestros principios feministas plantear dónde vemos unas troneras que de pronto hay que trabajarlas para no causar mayores diferencias entre mujeres y hombres y desventajas para las mujeres. Como les decía, se plantea con mayor o menor radicalidad los planteamientos que hay en especial sobre la renta básica, y lo que más se le reconoce en general a la renta básica es cierto nivel de redistribución de riqueza, más en países como estos que sabemos que estamos en el continente de mayor, de peor redistribución, digamos, de la riqueza, y Colombia está en el segundo o tercer lugar. Entonces, eso es un reconocimiento que en eso creo que hay entendimiento, digamos. En el actual modelo, ¿en qué contribuiría? En paliar problemas sociales debido a la alta porción de la población sin ingresos, a contribuir a solucionar ciertos problemas de orden material, puede, como dicen en experiencias que ya se ha hecho, que da mayor seguridad, apoyar la salud física y mental, reduce la estigmatización social de que todo es para pobres, eso es para pobres, eso es para pobres. Bueno, en ese sentido, y algo que desde la economía puede ser importante es que mueve la demanda. Sin embargo, y aquí van los sin embargos, 1, no cuestiona relaciones de clase para nada, y 2, no garantiza el acceso a servicios sociales básicos. Una renta básica no reemplaza la necesidad de acueductos, todo esto que se necesita tanto para la economía del cuidado. Y para las mujeres, una renta universal puede no servirles de nada, y Carmen también tiene críticas en ese sentido, digamos, pero en este caso les digo, si no se cumplen algunos requisitos. El primero que les digo radical es si ellas no reciben directamente, y esto lo voy a sustentar más adelante, el dinero es muy poco lo que se logra de transformación. Y lo otro, si no se hacen cambios culturales, digamos que, por ejemplo, si no se cuestiona la división sexual del trabajo sobre la economía del cuidado, no se va a lograr realmente que se transforme por una renta básica. Hay que hacer todo un trabajo cultural, de incidencia, etcétera, paralelo, para lograr que de verdad se den estos cambios, si es que es posible hacerlos. Listo. Igual, pues vamos a profundizar, ¿no? La idea es con las siguientes preguntas profundizar y logremos abarcar
también las preguntas que está haciendo el público por internet. Digamos, aprovechando ese paso que das, allí creo que es importante entonces cuestionar un poco más la utilidad de la renta básica también como una política de transformación social, es decir, no solamente como una política asistencialista y de emergencia, sino en analizar un poco su potencial para la transformación social y cultural a la que le apuntas en tu comentario, Anaí. Y en ese sentido, entonces, ¿cómo la renta básica puede incidir en la transformación de esas condiciones estructurales de desigualdad, apuntarle tal vez a mayor equidad y justicia social, y esto también en una mirada interseccional? Igual estamos pensándonos la renta básica, ¿cómo afectaría puntualmente la vida de las mujeres? Allí Ángela María nos daba una información y es que más o menos el 40% de los hogares que recibirían esta renta son hogares de jefatura femenina. Por lo tanto, pues hay un impacto directo sobre unas mujeres, pero esto cómo contribuye a la transformación de los roles de género, la división sexual del trabajo y como lo resaltan ahí también la división social del trabajo, es decir, cómo hay personas de clase media, gente profesional que realmente necesita una renta porque son artistas, porque son personas que viven de cosas no mercantilizables, no rentables dentro de la economía de mercado. Entonces, bueno, pasemos aquí, yo creo que le daría la palabra a Carmen aquí en primer lugar en esta pregunta y luego pasamos con Ángela María con Isabel y Ángela María, la dejo aquí de terceras, ¿vale? Entonces, Carmen, tienes la palabra. Vale, ok. Bueno, pues yo creo que precisamente esos son como los grandes peros, ¿no?, de la propuesta de renta básica. Independientemente de la propuesta en general, de la propuesta más generosa, por decirlo de alguna manera, de la renta básica universal y por supuesto, a mayores las que no llegan a esa altura. La primera crítica que tenemos que hacer desde una perspectiva feminista es precisamente que no tiene potencialidad transformadora ni de incidir en la crisis de reproducción social, ni de subvertir el orden de género, ni mucho menos de afectar a la división sexual del trabajo. Es decir, no tenemos ninguna garantía de que el mero hecho de garantizar un mínimo de subsistencia para establecer condiciones dignas de vida provoque un cambio de comportamiento masculino que los haga implicarse en la asunción de responsabilidades del cuidado y de las responsabilidades del entorno familiar y sociocomunitario. Y ese es un elemento clave, ¿no? Es decir, ese es un elemento clave porque no permitiría, en principio, por el hecho de cobrar o de asignar una renta básica, no tenemos garantías de eso. Por otra parte, tampoco hay garantías, no hay garantías de que podamos diluir división sexual del trabajo ni subvertir orden de género, por lo tanto, no hay garantías de que podamos resolver la crisis de reproducción social, sino más bien hay la sospecha de que probablemente se agrande y se refuerce la crisis de reproducción social, ¿no? Por otra parte, el hecho de algo preocupante es que han ido convergiendo desde distintas ideologías políticas con propuestas similares, ¿vale? Es decir, desde ideologías liberales, desde ideologías fuertemente de economías de mercado, desde ideologías más socialistas o más socialdemócratas, ¿no? Es decir, hay como una convergencia ideológica desde diferentes ideologías con la necesidad de establecer un mecanismo de pago que llegue a las personas. Algunos dicen a las personas y otros dicen a las familias. El hecho de esa convergencia a mí no me da garantías, precisamente todo lo contrario. Se intenta justificar que eso es como algo positivo porque le da un carácter transversal y estable a la propuesta. Yo creo que es todo lo contrario. Desde una perspectiva feminista, eso es activar el mecanismo de sospecha de que no tiene potencial transformador para resolver las desigualdades de género que nos están afectando estructuralmente. Y además no tiene capacidad transformador de resolver o de modificar los imaginarios simbólicos en los que se sustenta todo el sistema de estereotipos sexistas y de roles de género, ¿no? Yo creo que esos son elementos importantes, ¿no?, en todo ello, con lo cual esos son características que nos dicen que, bueno, puede ser un mecanismo de pago directo, puede atender la necesidad de
avanzar hacia un modelo de sociedad que no esté vinculado, cuyos derechos no estén vinculados exclusivamente al trabajo salarial, efectivamente, eso podría ser un avance, pero ese avance puede ser una pantalla de humo que impida ver que realmente no estamos atendiendo a los desequilibrios y a las crisis de cuidados de las que ya veníamos denunciando, y por otra parte que puede ser puede colocarnos en una situación de riesgo precisamente por esa convergencia ideológica de diferentes posturas ideológicas, en el sentido de que se aproveche que hay un mecanismo de pago directo e individual para derivar la responsabilidad de los cuidados y de sostener la vida hacia los individuos, hacia las personas y otra vez a los hogares. Es decir, para mí eso es el gran peligro. El gran peligro es que se desmantelen los escasos servicios públicos que tenemos y además que no se refuerce la necesidad de crear empleo público y servicios públicos que articulen un sistema de provisión de bienestar desde lo público con garantías y con igualdad de oportunidades y de acceso para todas las personas, porque ya se esté concediendo un mecanismo y que suponga la derivación de la responsabilidad desde lo público y lo colectivo hacia lo individual y lo personal. Y yo creo que eso sería un paso atrás en la construcción de otro modelo más solidario. Disculpen, tuve así como un bache del internet. Ya, estoy acá. Se me pausó por un momento. Vale, muchas gracias. Seguimos entonces con Ángela María sobre la pregunta de la transformación cultural y social. Ángela, tienes el micrófono apagado, ya. No, es que no me lo habías abierto. Tú lo estás abriendo, cerrando. Sí. Bueno, como dice Carmen, esta renta básica, o sea, lo que se presentó en el Congreso de la República, como decíamos, es totalmente acotado, es de emergencia, pero yo hago parte del feminismo de la esperanza y creo que haber puesto en Colombia, en la narrativa y en la mirada a la política social, el concepto de renta básica, con todas las, digamos, las acotaciones que se hacen, es al menos un avance. Es un avance y es buscar también salir de esta política social de subsidios que funciona a manera de red y que cuando se cumple alguna de las condiciones sobre las cuales se entrega el subsidio, se sale del subsidio y entonces muchas familias prefieren mantenerse dentro de esa condición de familias en acción, de jóvenes en acción. La renta básica tendría la ventaja de constituirse, consolidarse como un piso fundamental, ¿sí? Entonces, creo que es un primer elemento que hay que tener en cuenta en términos políticos y de narrativa de lo que significa el tema de la renta básica. Estoy de acuerdo, como está presentado y como se puede desarrollar en otros países, no se interpela la división sexual del trabajo. De alguna manera, renta básica ha habido en Estados Unidos, ¿sí? Con este cheque que llega a cada hogar norteamericano con la firma de Donald Trump. Y eso se puede entender como renta básica. Pero esa renta básica seguramente, Carmen, en lo que se aprobó hoy en España, que hay que profundizarlo, en lo que está funcionando en Holanda, que la está proponiendo, que tiene una perspectiva, un gobierno conservador, pero quizá un poco más progresista en lo que con respecto a lo que puede ser una renta básica en un gobierno republicano como el de Estados Unidos, o lo que se está haciendo en algunos países de lo que nosotros llamamos los Países Bajos en Europa, pueden cumplir un rol distinto y es ahí donde yo creo que la tarea de las feministas y el ejercicio desde la sociedad civil le puede incorporar al tema de renta básica un elemento de agenda transformadora. Y
Pero eso también pasa, creo yo, además de la renta básica, de la transferencia, de una profunda transformación cultural y ontológica, como la llaman hoy algunas feministas, que es por nuestras subjetividades, por nuestras formas de habitar el mundo y nuestras relaciones económicas. La tarea enorme que es cultural, que es de la educación, que es de las relaciones sociales, es producir y trabajar en subjetividades que deseen formas distintas de consumo, que deseen formas distintas de relación con la economía, que puedan seguir afincando, como lo hemos hecho desde el feminismo, tareas colectivas y agenciamiento de lo que hoy se llaman los bienes comunes. Creo que ahí hay una gran apuesta y que es probable que no se haga desde estas perspectivas estadocéntricas, desde los gobiernos, pero que desde esta democracia desde abajo, un poco desanclada, como lo dice Gibson y Graham, de pensar el capitalismo como un sistema hegemónico único y empezar a desarrollar y visibilizar otras formas de economía colectiva, podrían hacer que ese ingreso material que hoy se necesita para la supervivencia se pueda convertir en un elemento, yo diría, potenciador, transformador. Y creo que ahí nos queda una enorme tarea a todas estas iniciativas que, como decía Anita, Ana Isabel, desde distintas perspectivas feministas, las tenemos que, digamos, aplicar y desarrollar. Yo creo que hay una enorme, digamos, ventaja. Las mujeres estamos en cualquier lugar del mundo. Las mujeres habitamos el mundo muchas veces, muchas de nosotras, de manera transformadora y podríamos encontrar unos mecanismos de transiciones entre estas economías globalizadas, neoliberales, crueles, con una economía mucho más local, mucho más comunitaria, mucho más anclada en incluso una perspectiva de cuidado de la vida, no solo de los seres humanos, sino de las distintas formas de la vida. Creería que ahí están y que sería un buen elemento para empezar a dar digamos, esta lucha. Pero estoy de acuerdo, la renta básica como está y como incluso fue radicada en el Congreso de la República, no tendría esa potencialidad transformadora que estamos presentando nosotros. Perfecto, justo tiempo. Anaí, por favor, continúa. Bueno, listo. Sobre si vamos hacia desarrollos basados en igualdad y justicia social y cómo afectan a las mujeres, en un reciente foro que se hizo en estos días de latinoamericanas y latinoamericanos sobre renta básica, entre sus conclusiones más importantes planteó que la renta básica universal puede ser una medida que termine generando sociedades más cohesionadas, más estables, más democráticas. Pero realmente lo que queremos y por lo que vamos es por sociedades realmente cohesionadas, estables y democráticas. No más, no un poquito, no, que lo sean de verdad. Entonces ahí es donde nos planteamos cómo hacer, cómo llegar a una renta básica que realmente juegue algún papel, por supuesto, con otros cambios que requeriría el Estado. Entonces, el avance hacia los paliativos es importante, como decimos, y en este momento más, pero no es suficiente. Y en eso sí hay críticas, digamos, que nos llaman la atención de pilas, porque ustedes saben que el modelo neoliberal dominante tiene grandes capacidades para absorber las propuestas desde sectores que están exigiendo derechos. Entonces, ahí es donde tenemos que mirar. Yo quiero darles unos datos, quiero traer unos datos, seguro muchas de las personas que están aquí los conocen, pero yo sí creo que es bueno ver, porque qué pasa, cómo estamos, porque nos va a ayudar a comparar de pronto en qué podemos mejorar algo y en qué definitivamente no. De un lado, sabemos que la pobreza monetaria en Colombia ha logrado bajarse bastante los últimos años y yo siempre digo que no sé si es tanto en la realidad como en las formas de medición, pero ha bajado.
En 2005 estaba en 45% la pobreza. En 2018, en 27%. Y de acuerdo con las proyecciones de un estudio de la Universidad de los Andes, la pandemia nos va a llevar a que a finales del 2020 volvamos al 45%, a donde estábamos en 2005. O sea que va a ser bastante. Lo otro es un bloque grande, son como 7 millones de personas del estrato 3, ese estrato que le dicen vulnerable porque frente a cualquier cosa cae a pobreza. Entonces, 7 millones y algo van a ser nuevas personas pobres. Y como dicen, van a ser mucho más pobres en general todos los pobres. Entonces, igual, si miramos desempleo, yo no sé si ustedes vieron hoy la cifra del DANE, llegamos en desempleo total al 19.8%, o sea, 9 puntos más que hace un año en el mismo mes de abril. Y abriéndolo, para las mujeres llegó al 23.5% y para los hombres al 17.3%, 6 puntos y algo mayor para las mujeres. Entonces, en esto del desempleo no es claro que tenga algún efecto la renta básica, en cerrar la brecha laboral no es claro, no necesariamente, la informalidad no se va a transformar. Por ejemplo, en lo que sí puede tocar es en reducir la brecha de población sin ingresos propios, que hoy en día es de 17 puntos porcentuales entre mujeres y hombres y que es realmente un aspecto importante para la autonomía económica de las mujeres. Puede en gran parte reducir la brecha entre mujeres y hombres de pobreza, que hoy en día tenemos que por cada 100 hombres pobres hay 120 mujeres pobres aproximadamente. Y en el uso del tiempo depende. Es decir, puede facilitar un poco más de tiempo para las mujeres por el dinero que tiene, pero no es seguro porque de pronto se va a decir que ella siga trabajando, haciendo este trabajo en su casa porque tiene esos ingresos. Es decir, tiene todos unos debates desde el feminismo marxista y del área de la autonomía. Hay autoras como Dalla Costa, como Mies, como Federici, que han trabajado toda esta cuestión sobre lo que significa para el cuidado no remunerado, que sería interesante profundizar. Entonces, yo solo quería dar este marco y decir realmente algunas cosas se pueden transformar. Para las mujeres algunas se pueden transformar, pero como decía Ángela María y como lo ha dicho también Carmen, esto hay que trabajarle mucho para que realmente tener un efecto transformador. Súper. Y pues esto último que tú mencionas, pues nos da paso también a la tercera pregunta, pero yo quisiera como recapitular un poquito lo que hasta ahora como que conversamos. Tenemos entonces como toda la discusión teórica sobre el tipo de renta, si es algo, una renta mínima, una renta básica, una renta de emergencia o otro tipo de subsidios, y en qué condiciones se da, y si este condicionamiento lo que hace es perpetuar unas relaciones de poder y unas condiciones de pobreza, o si esos condicionamientos son conducentes realmente a la mejora del desarrollo humano de las personas, si lo ponemos tal vez en esos términos. Pero un poco esos condicionantes de las ayudas suenan normalmente a la misma cosa de los programas de ajuste estructural y son unos condicionantes que dicen a quien está dando la plata, vea, su platica no se va a perder y la está invirtiendo, porque nos cuesta mucho como sociedad simplemente dar, reconociendo un lugar de privilegio, etcétera. Y pues digamos que esto está detrás de esa idea. No hemos profundizado mucho en las ideas de las formas de financiación de la renta básica, pero bueno, digamos, esto es una cosita que dejo ahí en el tintero para que tal vez nos activemos en los próximos comentarios sobre esto. Pero entonces esas formas de financiación de la renta básica también deben estar repensadas a la luz de unas nuevas lógicas de los órdenes sociales y los órdenes económicos. Como ustedes muy bien lo han explicado,
expresado, la libertad política está acá, entonces es necesario para que todas y todos tengamos derechos políticos, que haya una equidad en términos del acceso al poder adquisitivo, si lo ponemos en los términos de la economía clásica, que tal vez yo voy a tomarme un minutico acá para decir esto, y es, a veces me preocupa que vendemos la idea de la renta básica como para los neoliberales. Claro, le estamos tratando de meternos esas ideas en estos gobiernos que están sentados allí, pero entonces es venderle la idea de la renta básica basado en una falsedad, es decir, nosotros no queremos renta básica para que aumente la demanda agregada, para que aumente la propensión al consumo, sino queremos renta básica para que haya unas condiciones dignas de la vida, y para que eso suceda también tienen que desmantelarse las formas en las que se produce esa financiación, en las que se produce el dinero que se redistribuye, y esta sería como la mirada tal vez que ha aportado la economía al cuidado, no sé, al meter el cuidado como un elemento descolonizador de la forma en la que se hace la producción. Y bueno, y entonces en ese sentido la pregunta estaría orientada hacia, bueno, esa renta básica posibilitaría tal vez la autonomía económica de las mujeres, lo que evidentemente le tendría un efecto positivo sobre violencias basadas en género, tal vez violencias intrafamiliares específicamente, y asimismo la acción de las mujeres, digamos, como lo vemos desde el feminismo, sabemos que le apuntamos es que a las mujeres en principio y a la mirada de las mujeres, porque somos en todos los grupos sociales aquellas que más violencia sufren, aquellas que están más oprimidas, pero esto interseccionalmente tiene sus matices. Entonces la pregunta es cómo fortalecer, o sea, es decir, si es como lo menciona Anaí, si tenemos que la mayoría de mujeres en la informalidad y no le está pegando a la informalidad, no le está pegando a los sectores donde trabajan las mujeres, ¿cómo realmente se podría diseñar una renta básica que le otorgue autonomía económica a las mujeres y a otras poblaciones en condición de desigualdad? ¿Cómo podría ser ese diseño de la política? Entonces, tal vez, no sé quién se le anima a hablar primero en esta pregunta. Carmen la veo ahí como lista. Tal vez le voy a dar la palabra a Carmen también porque allí es mucho más tarde que acá, para que estés más fresca con la pregunta. Vale. Sí. Vale, estaba pensando realmente lo que estabas preguntando. Vale. Bueno, a ver si encajo lo que estabas diciendo, Soledad. Vamos a ver. Yo creo que lo primero que quiero hacer en este último momento es poner en valor los mecanismos, las experiencias y las iniciativas que tenemos, ¿no? De rentas mínimas, rentas garantizadas o rentas básicas, ¿no? Independientemente de que no lleguen a ser como el modelo más generoso, ¿no? Como el de renta básica universal. Ponerlo en valor porque aun cuando no es un planteamiento de renta básica universal, es decir, que va más allá de sobrepasar el umbral de pobreza y va a establecer mecanismos directos de acceso a recursos materiales para poder desarrollar proyectos vitales desde una dignidad de condiciones, lo cierto es que garantizan esa base, esa capacidad de consumo para atender las necesidades básicas de supervivencia. Entonces, eso nos coloca en otra situación de partida, ¿no? Y es que nos coloca en una situación de partida en la que estamos poniendo atención, energía y presupuestos, obviamente, en combatir los estadios más graves de pobreza, ¿no? Que tenemos en las sociedades, ¿vale? Y eso nos coloca en otro punto de partida, fundamentalmente, ¿no? Que la gente tenga para alimentarse, ¿no? Y para atender necesidades básicas, pues es cubrir una necesidad primaria. Bien, ¿por qué digo esto? Porque aun cuando ni la renta de Colombia, o sea, ni el ingreso aprobado del que hablaba antes Ángela María en Colombia, por lo que yo he entendido, ni el ingreso mínimo vital que se ha aprobado hoy en España son conceptos, entrarían dentro del concepto de renta básica universal, ¿no? Sino que entrarían más en el concepto de rentas garantizadas o de garantizar un ingreso mínimo para atender necesidades básicas, son en sí positivos porque atienden eso. Entonces, en donde estamos es en intentar acercarnos al objetivo de eliminar la exposición y la vulnerabilidad y la incidencia de la pobreza, o sea, acercarnos al objetivo 1 de la Agenda 2030, ¿no? De los Objetivos de Desarrollo Sostenible, fundamentalmente.
Y eso es un valor humano en sí mismo y nos coloca en otro punto de partida. Ahora bien, voy a lo siguiente, eso es incidencia, ¿no? Entonces, ¿qué capacidad tiene de efecto o de resultado, ¿no?, este tipo de mecanismos de pago? Bueno, pues yo creo que una cosa es la incidencia, es la capacidad de autonomía o autosuficiencia económica y monetaria, y otra cosa es el impacto. Entonces, tienen capacidad de incidir en la autonomía, en una mayor autonomía económica de la población en general y fundamentalmente de las mujeres, por todas estas cosas que hemos dicho, ¿no? Porque están en los tramos inferiores de renta, porque se quedan muchas fuera de los trabajos asalariados, bueno, en fin, ¿no? Por todo esto que ya hemos explicado antes. Claro, tiene esa capacidad de incidencia y, en principio, la incidencia en el margen de autonomía y autosuficiencia económica va a ser importante, pero va a ser importante para atender un nivel mínimo, porque, y aquí llega la segunda derivada, la capacidad transformadora de un mecanismo de pago, para ir más allá de sacar a la gente de la extrema pobreza, va a depender de la cuantía. De otros condicionantes también, pero de la cuantía. Es decir, no es lo mismo, o sea, no te permite transformar tus ámbitos de vida un ingreso mínimo de $300 o de 400 euros que un ingreso mínimo de 1.200 euros, ¿vale? O de 1.200 dólares, para que nos aclaremos, ¿no? O sea, no te permite lo mismo. Si estamos hablando de garantizar ingresos mínimos de subsistencia, ¿no?, pues estamos atendiendo una base fundamental, que es sacar a la gente de las bolsas de pobreza, ¿no? Así, claro. Pero eso no es suficiente, con ser importante, no es suficiente para garantizar, para dar capacidad transformadora a los proyectos de vida. Entonces, ingresos mínimos como los que se han aprobado van a incidir de manera favorable en la autonomía económica de las mujeres. Sí. Ahora, ¿esta incidencia en la autonomía económica de las mujeres va a ser suficiente para cambiar el sistema de relaciones de poder y de negociación dentro de los hogares, ¿no?, y para que puedan manejarse de una manera más independiente y salir de situaciones de violencia de género? Bueno, pues no tenemos ningún indicador que nos hable, que nos diga que eso va a ocurrir así. De hecho, lo que sabemos es que la violencia de género, desgraciadamente, como es algo estructural, ¿no?, y que tiene que ver con el imaginario simbólico, atraviesa todos los estratos socioeconómicos, con lo cual el tener un mayor nivel de ingreso económico garantizado no te garantiza que haya una menor incidencia de violencia de género, ¿vale? Con lo cual necesitamos algo más, ¿no? Por eso. Por otra parte, los mecanismos, o sea, un elemento transformador es la cuantía. El otro elemento transformador, desde mi punto de vista, es conseguir ir un paso más allá de la libertad individual. Es decir, yo creo que estos mecanismos de pago inciden fundamentalmente en el concepto de las libertades individuales. Y yo particularmente quiero apostar por la igualdad de resultados. Es decir, desde la libertad individual, cómo trascendemos para la transformación social para conseguir un sistema realmente de redistribución desde un criterio de equidad de género. Pues yo creo que a través de la dimensión de la igualdad de resultados, no de la igualdad de trato. No sé si veis por dónde voy, ¿no? Entonces, tratar igual o pretender tratar igual lo que está en una situación de desigualdad es agrandar más las brechas de desigualdad. Y esto nos afecta a las mujeres. Entonces, pretender que una renta básica universal, que es el modelo más generoso, es decir, que todo el mundo reciba el mismo importe a condición de nada, sencillamente por el hecho de ser persona humana, como decía antes Ángela María, eso nos va a sacar de las situaciones de pobreza y de desigualdad estructural, pues es hacer un brindis al sol. Eso nos colocará en otra situación, pero se agravarán otro tipo de brechas. ¿Qué tipo de mecanismos necesitamos? Yo creo que necesitamos un complemento coordinado de mecanismos y de tipos de políticas. Es decir, hacen falta mecanismos de pago directo no vinculados a tu situación en el mercado laboral, que garanticen cubrir y tener proyectos de vida independiente, porque el proceso de automatización, la destrucción de empleo, es decir, porque hay muchas tendencias que ya están en marcha, pero eso no garantiza que tengas todas las necesidades cubiertas. Entonces, para garantizar otro planteamiento de modelo de sociedad y de un criterio de justicia redistributiva, necesitamos una reforma fiscal que apunte hacia la progresividad
tributiva y que nos ayude a repensar todo el sistema de cuentas públicas, de presupuestación pública, ¿no? Y que nos ayude a repensar dónde ponemos la atención con respecto a hacia dónde dirigimos las políticas de gasto, ¿no? De dónde las detraemos y en concepto de qué, pero también hacia dónde las dirigimos. Por eso yo antes hablaba de ampliación de derechos. O sea, yo creo que el gran reto que nos plantea, por ejemplo, mecanismos internacionales como la Agenda 2030, el gran reto que nos plantea es abrir un debate y un proceso de reflexión profunda de qué mapa de ampliación de derechos necesitamos para ampliar lo que se consideran derechos fundamentales y blindar el ejercicio de esos derechos fundamentales inyectando presupuestos públicos directamente. Entonces, ¿sirve la renta básica como mecanismo garantista para cambiar, para hacer esa transformación social? No, la renta básica es una pieza que atiende a unos objetivos muy loables y muy necesarios, pero que necesita ser complementada con servicios públicos, con una reorientación de toda la presupuestación, con una reforma de justicia fiscal desde la perspectiva de la progresividad y, por supuesto, incorporando la economía feminista en el planteamiento de nuestra agenda política y económica, ¿no? O sea, necesitamos crear esa agenda económica y establecer que la centralidad de las agendas políticas es el enfoque de sostenibilidad de la vida y no el del beneficio y el de la acumulación en el que hemos estado hasta ahora, ¿no? Creo que me he pasado de tiempo, Sole, ha sido muy buena y no me has dicho nada, pero me he pasado. Perdón. Tranquila. ¿Están ahí Ángela María? Está como lento el internet. Ok. Si quieres, Ángela María, seguimos. ¿Sigues tú? Gracias. Sí. Bueno, tú preguntabas y voy a decir muy rápidamente cuál es la fuente de financiación que se propone en esta renta básica de emergencia que fue radicada en el Congreso de la República para que sea ojalá tramitada como un decreto, como una modificación a un decreto ya existente por parte de Iván Duque, porque nosotros de alguna manera estamos en un estado de excepción, Carmen. Aquí hay una emergencia social y económica y el presidente prácticamente vivimos en este momento en una dictadura blanda, ¿sí? El Congreso a media marcha y la justicia ni se diga. Bueno, hay la fuente de financiación, fundamentalmente es un crédito del Banco de la República. El costo de la cuantía es cerca de 23 billones de pesos en un país que tiene un PIB que no reconoce el trabajo no remunerado, y que ojalá eso es una de nuestras luchas, de cerca de 1.000 millones de pesos. Y atado, y está muy, muy en la línea de lo que tú dices, con una reforma tributaria progresista. Ayer se radicó ante la Corte Constitucional por parte de un equipo muy amplio de economistas y de abogados una demanda a nuestro estatuto tributario que en el marco de la Constitución nuestra señala que debe ser progresivo, debe ser, que debe avanzar respecto a su protección y debe ser equitativo y ser eficiente y ninguna de esas condiciones lo cumple. Entonces, esta renta básica, y se dice en la justificación de la renta básica de emergencia, estaría atado a esa reforma tributaria para que pueda quedarse como una condición que trascienda a este tiempo de pandemia. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Uno de los factores que harían que esta renta básica sea un elemento potenciador de un nuevo proyecto de sociedad es la cuantía. Aquí se está haciendo un esfuerzo enorme porque, por ejemplo, Familias en Acción prácticamente reciben 80.000 pesos mensuales las familias. Aquí se estaría buscando llegar a un salario mínimo cerca de 900.000 pesos colombianos, que sí sería un avance súper significativo respecto a lo que está recibiendo, y en términos de lo que nosotros hemos reivindicado, un poco tomando la figura de algunas feministas, también polémico y que hay que ponerlo sobre la mesa, sobre el salario o la renta de reconocimiento económico del trabajo de cuidado no remunerado, sí sería un avance.
sí sería un avance respecto a lo que tenemos. Pero digamos, creo que para que adquiera esa capacidad potenciadora pasa por la cuantía y como está pensada, Anita, sí más o menos cubre lo que sería la línea de pobreza en Colombia y esa renta básica de emergencia iría no solo a las familias más pobres, sino vulnerables. Lo segundo, atado a esta reforma tributaria, que no sabemos qué vaya a pasar, pero si se cae ese estatuto tributario, vamos a tener la posibilidad de tener un aporte a los tributos de parte de los ricos más ricos de Colombia. Nosotros somos uno de los países más desiguales del mundo y de las empresas y las multinacionales que realmente poco aportan. Yo he hablado, digamos, en términos políticos, de que quizá este momento tan difícil nos puede llevar a transitar en un país como el nuestro de una sociedad de la seguridad y la guerra que nos ha gastado y nos ha devastado en vidas y en recursos a la sociedad del cuidado, que yo creo que es lo que se ha puesto sobre la mesa en muchos de nuestros debates y nuestros aportes. Y esa sociedad del cuidado pasa por tener una renta básica, por tener una reforma tributaria progresiva, por tener en nuestro país una negociación de la deuda pública. Nosotros tenemos una deuda pública que prácticamente es el 50% del presupuesto que maneja el gobierno colombiano, una transición ecológica y social y por lo que recogiendo muchos de lo que ustedes han aportado como economistas feministas, una economía diversa, una economía local, una economía que en nuestro país recoja las prácticas ancestrales de las economías campesinas, de las economías de los pueblos negros, de las economías de los pueblos indígenas, que en este momento, con esta enorme paradoja en la que vivimos, han florecido porque han sido la fuente de alimento para muchas de las familias y de las ciudades colombianas. Yo diría que digamos eso, y todo esto pasa porque yo creo que pasa por una transformación de nuestro, digamos, por la micropolítica de la que habla Foucault. Todo esto es un hecho político para transformar esta sociedad. La tarea es enorme, pero el ejercicio hay que seguirlo así. Perfecto. Entonces, cerramos esta ronda de la tercera pregunta con Ana Isabel y luego ya estamos recogiendo las preguntas del público. Entonces, Anaí, si puedes, no sé, recoger un poquito y para darle espacio a las siguientes bloques de preguntas. Anaí. Bueno, listo. Voy a resumir, pero yo quiero terminar como con dos cosas. Una, retomando aquello de que dependiendo de las condiciones puede fortalecer o no la autonomía económica, política y física de las mujeres. Y sobre eso voy a hacer una propuesta. Sobre la financiación, no voy a decir nada más porque ustedes han dicho como lo básico que se está planteando. Hay un grupo internacional que que se llama BIEN, que trabaja de varios países que como desde el 2001 creo vienen trabajando en bloques sobre esto. Y ellos tienen un planteamiento muy interesante. Es absolutamente lógico que las personas y empresas de mayores ingresos sean los que más aporten a esto, porque la riqueza acumulada del país la hemos creado entre todas las personas de Colombia, con los bancos, con las compras, con todo. Y la han concentrado el 1% de los hiperricos y el 10% en total de los ricos. Entonces, ellos son los que tienen ahora que asumir realmente para crear condiciones de igualdad en este país, porque ellos se han lucrado de lo que se ha creado de riqueza histórica en el país. Bueno, respecto a que si, cómo hacer para que realmente esto favorezca a las mujeres y otras poblaciones, yo diría, la primera cosa es que las mujeres sean titulares directas de los recursos. En Colombia hay experiencias de proyectos familiares, varios para generación de ingreso, etcétera,
que realmente no afectan ni la división sexual del trabajo, ni la toma de decisiones por parte de los varones. Ellos siguen tomando las decisiones. Normalmente en los proyectos familiares, los hombres usualmente tienen la titularidad del proyecto. E incluso en proyectos que me ha tocado conocer que tienen titularidad compartida, la tendencia es que son los hombres los que reciben los ingresos y los que deciden cómo se distribuyen. Y la participación de las mujeres es muy pequeña. Entonces, si la mujer no es titular directa, esto realmente es muy poco lo que va a mover. El segundo punto que quiero decir es que esto tampoco cuestiona la individualidad del trabajo. Se fortalece que las familias pueden crear su microproyecto, su proyecto, etcétera, cuando sabemos que sobre todo para las poblaciones de pobreza, que son la mayoría en este país, la economía social y solidaria aporta mucho más. Entonces, ahí esos dos puntos quiero plantearlos y como propuesta concreta, y propongo que sea una agenda que empecemos ya, que por favor esta renta básica que se está planteando en el Congreso, la titularidad llegue sobre las mujeres. Las mujeres de las familias deben recibir el ingreso de la renta básica. En este país hay 40% de jefas de hogar, o sea, tenemos 40 familias que sabemos que lo van a recibir. Hay más o menos entre 9 y 13, pongámosle 10% de hombres solos. Ya tenemos 50. El resto es las 50 que las mujeres reciban. Hay muchas formas como esto se puede sustentar. Familias en Acción, lo hemos criticado todo lo que se quiera, son más o menos 2.400.000 familias. Y jamás nadie ha dicho que en Familias en Acción se han robado un peso. O sea que las mujeres han sabido manejar esa plata. Además, las mujeres son buenas para manejar, para administrar, digamos, los recursos y cuando son restringidos, como lo es esta renta básica, porque a las mujeres les ha tocado toda la vida estirar el dinero para que les alcance para las cuestiones del hogar. Entonces, en eso yo invitaría a todas las personas que estamos aquí a que hagamos un planteamiento serio, que quien sea titular y a quien le lleguen los recursos realmente sean las mujeres. Y en este sentido, yo quisiera también decir que Colombia es un país pluriétnico y pluricultural. O sea, tiene diversidades étnico-raciales, urbanas, rural, LGBT, etaria, situaciones como discapacidad, etcétera. Entonces, para todos los grupos hay que mirar, y les digo una cosa, respetando profundamente las decisiones de derecho propio de las comunidades indígenas, tenemos que ver que realmente las mujeres reciban. ¿Sí? Ustedes saben que se respetan sus formas de gobierno, pero también hay posibilidad de que las mujeres reciban. Igual las comunidades afro tienen sus formas de gobierno, de organización, digamos, también tenemos que hacer que las mujeres reciban. Yo quiero terminar esto como lo que tú haces, Angelita, ahí en la política, diciendo que las mujeres queremos tiempo propio, queremos poder, queremos tener nuestra propia participación, queremos ingresos propios, no queremos violencia, queremos autonomía y queremos libertad. Y si una renta no sirve para fortalecer estas cosas, creo que tenemos que darle la vuelta. Gracias. Súper, además contundente ese cierre. Nosotras tenemos recogidas algunas preguntas de internet. Voy a leer varias en un bloque y la idea es que ustedes vayan respondiendo a lo que quisieran atender. Tenemos más o menos unos 15 minutos más de espacio, así que la idea es recoger un poco. Son preguntas bastante interesantes. La primera tiene que ver con cuál sería la relación entre la renta básica y la pensión. Otra que tiene que ver con si esto ampliaría la cobertura de la protección social, por ejemplo, de la cobertura de salud y otras cosas. Las preguntas de la preocupación sobre la pérdida de independencia de las personas y un poco la dependencia que se crea del recibir del Estado. Y una puntualmente sobre cómo sería la relación entre la renta básica y Familias en Acción, pero tal vez y otros subsidios que ya, el subsidio de desempleo y otros subsidios también, esa sería interesante.
No sé quién quiera tal vez tomarse la palabra. Pueden alzar la mano si se quieren tomar la palabra. Ángela María alzó la mano. A ver, Dale la... sí, yo puedo contestar la última en términos de lo que aparece, digamos, en el proyecto, creo yo, y es un poco a lo que me he concretado, porque creo que es importante que el país conozca y que quienes estamos compartiendo conozcan esta propuesta, porque lo que digo es que como está es absolutamente acotada, recogida, no tiene mucha de esta potencialidad, pero podemos trabajar sobre ella. ¿Cómo se ha pensado esta renta básica de emergencia y su relación con otros subsidios? No se suspenderían los subsidios que fundamentalmente hemos señalado tiene Colombia, que son, bueno, el nuevo, que es ingreso solidario, que llegaría a cerca de 3 millones de familias, el de Colombia Mayor, que llega a 1,5 millones, el de Familias en Acción, como decía Anita, que está compuesto también por Jóvenes en Acción, que llega a cerca de 4,4 millones de personas, y el IVA, que es la devolución del IVA cada 2 meses a cerca de 1 millón de personas, que serían cerca de 75,000 pesos mensuales. Eso se mantendría, es lo que se propone aquí, y también aquí se incorporan 1.300 micronegocios, ¿sí? O sea, personas que tienen pequeñas actividades y que bajo su responsabilidad tienen cerca de entre 2 y 9 personas que trabajan con ellos. No se suspendería, ¿cierto? Sino que se completaría hasta que se cumpla el tema del salario mínimo. Por eso aquí, de alguna manera, aun cuando se amplía a estos 9 millones de hogares, cerca de 30 millones de personas, y se abre porque no es condicionado. Al atarlo a los subsidios existentes, de alguna manera la condicionalidad se mantiene. Por eso la propuesta tiene un poco, algunas fisuras, creo yo, pero es la manera como tendría para gestionarse y operarse con cerca de estos 7 millones de personas que están recibiendo subsidios. Eso es lo que estaría allí planteado. Y sobre la relación entre venta básica y pensiones, no hay nada, en este proyecto no hay nada, creo que es uno de los temas digamos, en esta perspectiva que hemos planteado de agenda mucho más amplia. Por el contrario, una alerta, porque lo que dicen es que con este Congreso que está operando de manera tan restringida, con tantas dificultades, el gobierno de Iván Duque quiere presentar una reforma laboral de mayor precarización que afectaría de manera significativa la ya precarización del trabajo de las mujeres. Es decir, el trabajo por horas, vamos a un escenario donde la prima, que es un derecho constitucional y un derecho fundamental, se puede dilatar. Es decir, aquí podemos tener un escenario muchísimo más complicado de lo que está saliendo acá. Y como dice Anaí, que se nos ha vuelto la política del grupo, esto se hace y se resuelve ¿cómo? Con un gobierno neoliberal como este, con una clase política que ha gobernado durante 200 años a Colombia. Estas aspiraciones no se dan. Entonces, la tarea en lo político y la política es fundamental para el 2022. No solo en el Congreso, en los consejos, en las alcaldías, sino en esta democracia desde abajo que se alimenta y se alienta del trabajo de las mujeres en todos los lugares de este país. Listo, Carmen, dale. ¿Tienes la palabra? Anita, ¿le puedes activar? Gracias. Vale, yo brevemente, no me voy a centrar obviamente en la propuesta que tenéis en Colombia porque no conozco todos los detalles, ¿vale? Pero sí algunas de las preguntas al hilo, ¿no? de un análisis, de una reflexión así un poquito más general, ¿no? Bueno, por ejemplo, yo decía, en España se ha aprobado hoy el ingreso mínimo vital, ¿no?
intenta cubrir ese mínimo por encima del umbral de pobreza, de hecho son 460 euros, que vienen siendo unos 510 dólares, no he hecho el cambio a pesos, pero bueno, más o menos os podéis hacer una idea, y se prevé que va a llegar a 850.000 familias, que van a ser unos 2 millones de personas, algo más de 2 millones de personas, ¿no? Esto es un elemento positivo porque va a permitir ampliar la cobertura social más allá de el sistema de prestaciones asociadas a la contributividad, ¿no?, por estar en el mercado de trabajo. Entonces, esto es un pequeño engranaje de una ampliación de cobertura en el rediseño de los sistemas de protección social, ¿no?, que poco a poco tendremos que ir haciendo, ¿no?, obviamente, ¿no? Es que los diseños del sistema de protección social está muy vinculado a la cuestión de los mercados, de los trabajos remunerados, de los trabajos asalariados, y hay que empezar a desvincularlo porque la tendencia en el empleo y por cuestiones de salud de vida y de cambio de paradigma nos llevan a otra situación. A esa otra situación a la que nos llevan, y pensando en mecanismos complementarios, antes no lo mencioné, pero aprovecho ahora para ello, ya, relacionado con el cambio de modelo económico y social que tiene que ver el repensar estos sistemas de protección social, está necesariamente el repensar también el empleo como en el sentido de qué vamos a producir, en qué condiciones, es decir, cuál es la producción deseable y cuáles son los sectores productivos que son deseables que sigan funcionando. ¿Qué sectores productivos son los que no tenemos en marcha? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la economía de los cuidados a las personas y de los cuidados a la sostenibilidad medioambiental. Y esto tiene que ver con dos estrategias que yo entiendo que son complementarias y que se refuerzan y que en este momento necesitamos. Una es diseñar programas de empleo garantizado que permitan desarrollar a través del empleo público, de la creación de empleo público, el sector de economía de cuidados y de sostenibilidad medioambiental, ¿no?, de regeneración ambiental y de cuidado a los ecosistemas, a la biodiversidad, a los suelos, en fin, a todo eso. Y la otra estrategia tiene que ver con la reducción de la jornada laboral máxima. Claro, en un contexto en donde hay tanta precariedad y en donde hay tanta gente que no accede a una fuente de ingresos, ¿no?, vía mercado de trabajo, hablar de reducción de jornada laboral puede interpretarse como que se está hablando de una burbuja, pero no, es todo lo contrario. Primero, por cuestión de calidad de vida, del enfoque de sostenibilidad y por la necesidad de repartir el empleo existente y repensar las dimensiones de nuestra vida y la organización de los tiempos de vida de otra manera, es decir, derivar un poco la centralidad de los mercados de trabajo o del tiempo mercantilizado, porque esa es otra dimensión de la pobreza en la que tendremos que entrar, que nos afecta fundamentalmente a las mujeres, que son las pobrezas de tiempos, ¿no?, fundamentalmente, porque hasta ahora estamos hablando de cómo resolver la ecuación de sacar a las personas de las bolsas de pobreza, pero hablamos de pobreza monetaria, ¿no?, para facilitar capacidad de consumo. Entonces, reducción de la jornada laboral máxima para todo el mundo, inversión en empleo garantizado, en creación de empleo público en aquellos sectores que se consideren deseables porque aporten valor, que no precio, sino valor al proceso de sostenibilidad de la vida, sector de cuidados y sector medioambiental. Y luego yo creo que hay que seguir reforzando ese sistema de provisión del bienestar desde lo público, es decir, articular red de servicios públicos y redes de servicios comunitarios también a través de la economía social y solidaria y de otras iniciativas de ciudadanía y de colectivización que incidan en prestación de servicios de atención de cuidados en momentos que requieren intensidad, con los menores, cuestión de infancia, con las personas adultas en situación de dependencia o de enfermedad y con otras casuísticas. Y luego hay un mecanismo complementario que no le hemos prestado atención, pero que yo creo que son complementarias a todo esto, que son las licencias de paternidad y de maternidad, las licencias por nacimiento y todos los permisos asociados a las necesidades de cuidado a las personas, ¿no? O sea,
Ya, ese último pedacito quedó. Bueno, Anaí, antes de darte la palabra, yo quisiera aprovechar y leer otras de las preguntas que dejaron el público. Una me parece muy interesante y tiene que ver con cómo se complementaría la renta básica universal con una propuesta de reducción de la jornada laboral sin reducción del salario, por ejemplo. Otras dos preguntas un poco que tal vez quedan es como para el pensamiento y es por qué algunas feministas no apoyan la renta básica y si se podría pensar la renta básica de manera diferencial. Y creo que también nos quedaría pendiente un espacio sobre pensarnos la parte de la solidaridad popular y la renta básica, es decir, cómo se puede pensar en un modelo de renta básica que salga de las manos del Estado. Y lo pregunto pues porque en Colombia tenemos unos gravísimos problemas de corrupción y es complejo pensar la financiación para que los pillos allá del gobierno de turno se la roben. Bueno, entonces Anaí, ahora sí te doy la palabra. Tú escoge, digamos, a qué quieres apuntarle y vamos cerrando. Sí, me parece muy importante aclarar lo de renta básica y pensión, porque en Colombia ahora se está dando todo un debate sobre eso. Perdón, es que esto está durísimo. Entonces, se está dando todo un debate. Entonces, lo que estamos diciendo de la renta básica es que estamos diciendo que es incondicional, o sea, que no se le puede quitar o poner de otras cosas. Entonces, no afecta la pensión es otro derecho y no va a afectar los derechos. Y en ese mismo sentido, otros aspectos de la protección o seguridad social es distinto, la educación es distinto, salud es distinto, otros servicios, es decir, la renta básica no tiene por qué acortar esos servicios. Otra cosa, Ángel de María, que yo pensé que iba a ser, porque dicen que es salario mensual mínimo legal vigente, y el real es como 2.200.000, porque el total es con las prestaciones, entonces debía ser cerca de 2.200.000. No sé, lo dejamos, pero me quedó pensando, porque entonces va a ser el nominal ese que dicen, pero no es el total real. Sí, entonces hay que mirar bien qué están llamando ellos salario mensual mínimo legal vigente. Eh, Listo, otra. Bueno, lo de dependencia del Estado no hay problema porque es que es para todo el mundo. Estamos diciendo que es universal, el rico, el medio, el pobre, el blanco, el étnico, etcétera. Todas vamos a recibir esos, toda la población. Entonces, no se crea dependencia del Estado, es que es un derecho, punto. Y entonces ahí vamos. Es que esta última se me olvidó lo que preguntaba. Los diferenciales, claro, es en Colombia, ya dijimos, es un país multicultural, pluriétnico. Hay que trabajar muy bien con las comunidades étnicas, cómo se va a hacer. Y lo digo porque hemos trabajado proyectos distintos con comunidades étnicas, ellos tienen y ellas tienen sus propias formas, pero a veces también hay que decir, esto es para las mujeres, esto tiene que fortalecer a las mujeres. Entonces nos toca negociar, ya nos ha tocado negociar. Entonces, creo que con ellas son las que tienen que llevar la batuta de sus derechos y las vamos a acompañar ahí. Pues yo dejo ahí porque es que ya veo la hora y quedan 4 minutos y seguiremos hablando de esto, porque es un tema que está hablando en el país. No sé si Carmen o Ángela quisieran agregar algo sobre las otras preguntas, las varias preguntas que había del público. Tal vez un comentario de 1 minuto, una respuesta. Tenemos 1 minuto tal vez para abordar alguno de los temas que nos queden en el tintero y ya cerrar el espacio, pues agradecerles mucho por la disposición. A pesar de los viernes es terrible el internet en esta nueva era de la pandemia. Entonces todas estamos ahí un poco que se nos desconecta, pero entonces sí, me gustaría que se tomen un minuto tal vez para resaltar algo y comentarnos, digamos, dejarnos su saludo en el espacio. ¿Quisieras hablar tú, Carmen, primero, por favor? Puede ser Carmen primero y después, claro. Que
Me ha parecido que antes le comentabas a Anaí sobre la reducción de jornada laboral con paridad de salario. ¿Es así? Ok, porque yo intentaba, creo que antes hice mención a ello, pero igual no se llegó a escuchar por problemas de conexión, entonces aprovecharía para reforzar esto. Yo creo que es una tendencia mundial que hay que ir articulando, que es la de ir articulando el menor tiempo que pasamos en el trabajo remunerado, es decir, el proceso de ir reduciendo la jornada laboral máxima en los mercados en el tiempo mercantilizado, con paridad salarial. Hay algunos experimentos, es verdad, bueno, hay algunos experimentos e iniciativas. Tenemos la experiencia de Francia de la reducción a 35 horas de jornada, tenemos la experimentación que ha hecho Suecia en Göteborg y en algunos sectores productivos y sabemos que funciona, que es posible, que trabajar menos tiempo manteniendo la paridad salarial no va a redundar de manera negativa en la productividad, sino todo lo contrario. O sea, cuando la gente se siente en equilibrio sus vidas, ¿no? Pues digamos que las cosas contribuyen y fluyen de otra manera. Entonces, quisiera reforzarlo porque yo creo que es un elemento de complementariedad el de la reducción de la jornada laboral máxima con esto que estamos hablando de renta básica, un elemento fundamental. También la de la creación de servicios públicos y la de la equiparación de los permisos de cuidado para hombres y mujeres, ¿no? Fundamentalmente. Y quisiera reforzar algo que ha dicho Anaí y que me parece fundamental. O sea, cuando se habla de renta básica universal, de lo que estamos hablando es de convertir en un derecho fundamental el establecer unas condiciones dignas de vida. Y eso es un derecho, y si es un derecho, no es una dependencia, ni una paguita, ni una concesión del Estado, ¿no? Sino un nuevo derecho en esta ampliación de la Carta de Derechos Básicos, ¿no? Del nuevo siglo. Listo, ya tienes la palabra. Bueno, sí, Muchas gracias, estoy de Carmen. acuerdo. Si es una renta básica universal, es un derecho universal. Lo que pasa es que seguramente nos vamos a demorar un poco para llegar. Leía en estos días una entrevista de Iván País que le hacían en México cuando estuvo y él decían, eso es una utopía, y él dice, yo he trabajado por décadas sobre eso, en algún momento irá a llegar, pero también entiendo que los países, las regiones han ido acotando, recogiendo, reconfigurando la propuesta de acuerdo a sus posibilidades, a sus apuestas políticas. Eso también está allí. Sobre por qué algunos feminismos no lo apoyan, creo que incluso nosotros en la mesa intersectorial de economía del cuidado y también en nuestras conversaciones como feministas hemos señalado, yo no me voy a atribuir aquí las diferencias, pero salen un poco de nuestra conversación hoy y han estado sobre la mesa en el debate de si una renta básica no nos ayuda a deconstruir la división sexual del trabajo, si no nos ayuda a deconstruir las relaciones asimétricas entre hombres y mujeres, y si no nos ayuda a un reconocimiento y a una valoración del trabajo doméstico no remunerado, es decir, a toda la esfera de la reproducción de la vida, pues simplemente va a ser un paliativo, ¿cierto? Y en eso tienen razón quienes miran con mucha desconfianza esto, pero yo sí creo, en mi posición, que quizá la reconfiguración de un proyecto de sociedad, que aquí tenemos una deriva autoritaria, como se decía, o sea, nos podemos ir a un capitalismo reforzado, a una desigualdad mayor, o podemos ir hacia una deriva más democrática en esa perspectiva, más democrática, más comunitaria, con mucho más relación entre estos sistemas institucionales y la forma como en las comunidades y en la Colombia profunda opera nuestra forma de operar. Para mí sí pasaría y sería una condición fundamental de ayudar a resolver el tema material del acceso a aspirar a una vida digna. Y ahí la apuesta por las mujeres y la perspectiva de feminista para esa renta básica puede ser una herramienta fundamental, económica, cultural, política y social. Chicos, lo voy a decir muy rápido para cerrar, pero es repetir. No empecemos eso, también. Anaí, ¿No se oye? Dale.
¿Se oye o no? ¿Sí? Sí, sí se oye. Sí, sí, te bueno. escuchamos, por favor. Sí. No empecemos perdiendo. Exijamos que la titularidad sea para las mujeres. Ya lo sustenté, y yo creo que es posible. Yo creo que una buena campaña logra eso. Yo creo que si nos ponemos a incidir y a ir a los espacios también que nos abre Ángela María en el Congreso, todo eso, ahí llegamos. No es fácil, pero tenemos que llegar. Y lo segundo es que tenemos, aunque sea con esta renta temporal, como se dice, hay que hacer campañas y acciones para que quede claro que esa renta básica en algo tiene que incidir para que la división sexual del trabajo en los hogares, el trabajo de cuidado no remunerado, se toque. Es decir, hay que hacer campañas, ejercicios, bueno, no sé, tenemos que idearnos algo, pero sí, porque o si no, eso no va a servir para nada de verdad, para el trabajo de las mujeres no remunerado que siguen haciendo en el hogar. Bueno, yo paro aquí porque teníamos un compromiso. He tocado gracias a todo el mundo y a ustedes, a todas las personas que están allí, al equipo de Ana María, Anita, ¿por qué no dicen las 4 que trabajaron, los nombres, que trabajaron en la página? Bueno, es Laura Castillo, Diana Ávila, Diana Ramírez, y pues toda la mesa de economía feminista. Ana Muchas María, gracias. Amanda y la mesa apoyó por ustedes 4, solo yo les quería dar el crédito, gracias. Gracias. Bien, muy bien. Muchas gracias, Anaí. Muchas gracias, Anita. Sí, Ana. Y sí, Carmen, un a Ángela abrazo. María y a Carmen, un honor Carmen, conocerlas por este medio. Muchas gracias. Y bueno, Bueno, entonces muchas creo gracias, que queridas nos compañeras. Ha sido un despedimos. placer compartir este ratito. Gracias, Carmen. Muchas Un abrazo. gracias, Carmen. Un abrazo. Nos seguimos encontrando en las redes de momento, ¿vale? claro, Y vale, seguimos claro, de articulando momento, sí. formas de trabajo feminista. vamos a hacer Sí, claro sí. que sí. El Así próximo una- Nos despedimos con la esperanza feminista. Muy bien. Muy bien. Sí, yo Muchas en mi gracias. generación he visto cambiar mucho el mundo y va a seguir cambiando. Vamos a seguirlo cambiando. Muchas Y lo gracias, estamos mujeres. cambiando. Que tengan buen fin Gracias, de semana. Ana María, gracias. Muy bien. Bueno, Gracias. queridas amigas, adiós. Chao, gracias. Anita, ya. Nos desconectas.